Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Bendiciones, hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos en cualquier lugar de este mundo. Vamos a estudiar un tema muy importante, muy interesante. Tiene que ver con la salvación de todos los seres humanos. Y es un tema que hoy día hay muchas interpretaciones. Pero vamos a ver la verdadera, la bíblica, la que está revelada en las Escrituras. El tema es sobre la marca de la bestia. ¿Usted se ha preguntado qué es la marca de la bestia? Bueno, hoy vamos a estudiar ese tema. Vamos a comprender bien qué es realmente lo que la Escritura habla sobre este tema. De hecho, vamos a iniciar con una oración para que el Señor nos guíe y nos abra la mente al conocimiento de la verdad. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora te pido, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento a la verdad, al mensaje, tu palabra, y que todas las personas que escuchen este mensaje puedan llegar a conocer la verdad de Dios. Este mensaje es una verdad presente, es parte del llamado de Dios que el Señor hace para su pueblo, todos aquellos que se encuentran en este momento perdidos en el mundo. Dios los está llamando para la salvación, para que se preparen, para que puedan enfrentar la crisis que viene pronto. Señor, sé con nosotros en esta hora, guía nuestras mentes y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra y la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Bien, vamos a estudiar entonces la marca de la bestia. Ese es el tema 1. Iremos estudiando progresivamente este tema. Bien, vamos a ver inmediatamente cómo aparece escrito la palabra marca en la Biblia, el griego. Recordemos que lo que usted tiene, cuando usted tiene una Biblia, usted tiene una traducción, pero la Biblia fue escrito en hebreo, fue escrito en arameo y fue escrito en griego. Esos son básicamente los 3 idiomas, y en el Nuevo Testamento aparece la palabra caradma, que significa impresión, marca, sello, señal, representación o imagen. Así es como aparece la palabra marca en el Nuevo Testamento. En el griego, esa es la definición entonces. Es importante conocerla porque la marca de la bestia, que la palabra de Dios señala como una marca de adoración a un sistema, y este sistema está conducido por Satanás,
dice que esa marca es una impresión, o un sello, una señal, una representación. Entonces es bueno saber qué significa la palabra caratma o marca en el griego. Bien, pero hay otra cosa que es necesario conocer primero, y es que ¿quién es el que va a pedir que se imponga esta marca? ¿Cuál es el sistema o nación o país o reino que va a promover esta marca? Vamos a priorizar para poder entender qué es la marca de la bestia. Vamos a ver primero quién es la bestia, quién es el poder que va a impulsar que se imponga la marca. Vamos a ir analizando y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 16. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Dice en el verso 16, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Y ahí aparece la palabra caratma. Dice, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Vemos claramente que hay un sistema detrás, porque dice hacía. Hay un sistema que entonces tiene el poder de hacer que todos pequeños, es decir, niños, grandes, personas ya adultas, ricos y pobres, los que están en la cárcel, los que son libres y esclavos, dice la Biblia, todos tengan una marca. Y esta marca, ya sea en la mano derecha o en la frente. Entonces vamos a investigar primero quién es el poder detrás del trono que hace que todos, pequeños y grandes, en algún momento de la historia de este planeta, les sea obligatorio tener esa marca. Más adelante, en los siguientes estudios, vamos a ver claramente qué es la marca. Pero por ahora vamos a investigar entonces quién es el poder que actúa para imponer la marca de la bestia. ¿Cuál es el reino o el sistema que impulsa tal cosa? Bien, vamos a seguir en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver lo que Dios dice en su palabra. Vemos en el 13:1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, aquí vemos algo muy interesante. Vemos que el profeta, en este caso Juan, ve que en el mar se levanta una bestia. Esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia, dice las escrituras, que tiene en una de sus cabezas, sobre sus cabezas más bien dice, un nombre blasfemo. En la Biblia, esto no está en la presentación, pero quiero leerlo acá. Aquí tengo mi Biblia. En la Biblia, cuando hablamos de bestia, hablamos de una nación, un poder civil, un poder religioso. Podemos hablar en sí de un reino o de un rey. Cuando hablamos de bestia, estamos hablando de un poder que la escritura le llama bestia porque tiene esas, vamos a decirlo así, la palabra de Dios lo compara con un animal, porque puede destruir, puede perseguir, puede matar. Una bestia, le llama la Biblia, pero en realidad estamos hablando de una nación, de un poder que se levanta en la tierra. ¿Y cómo yo sé eso, hermanos? Bueno, muy sencillo, la palabra de Dios habla en Daniel 7, aquí lo tengo en mi Biblia, Daniel 7, versículo 17, nos dice que simboliza una bestia en la Biblia. Y lo voy a leer, dice,
hablando de 4 grandes bestias, dice, estas son 4 grandes bestias, son que se levantarán en la tierra. Y dice que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así es como lo dice. Entonces, en las escrituras, bestia es igual que reinos, naciones, países, poderes. Eso es lo que significa, eso es lo que realmente simboliza. No nos imaginemos un monstruo por ahí, realmente que va a aparecer un alien, una cosa así. No, la escritura dice, como ya vimos en Daniel 7:17, que una bestia es un rey o un reino, y en este caso, según Daniel, habían 4 grandes bestias, que son 4 grandes reinos que se levantarán en la tierra. Y aquí vemos entonces a Daniel, más bien a Juan, perdón, en Apocalipsis 13:1, que sobre el mar es que se levanta una bestia, eso es muy importante, es una bestia que se levanta nada más sobre el mar. Ahora, tampoco está en la presentación, pero sin embargo es necesario saber qué significa el mar en las escrituras. En Apocalipsis capítulo 17, ahí pueden buscar en sus Biblias. En este estudio vamos a aprender mucho. Apocalipsis capítulo 17, el versículo 15 nos dice que simboliza el mar o las aguas. Dice, me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces el mar es un símbolo de naciones, muchedumbres y lenguas. Es decir, este reino, esta bestia que surge del mar, surge de un lugar muy poblado de la tierra, de un lugar con mucha gente, personas, muchedumbres, le llama la Biblia. De esta forma vemos que esta bestia o este reino o este imperio o esta nación se levanta precisamente en una zona muy poblada de la tierra. Esto es lo que el profeta está viendo y va a pasar, y en este caso define también que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Note que esto todavía es más interesante porque al decir la Biblia, la palabra de Dios, que esta bestia, esta nación, este reino, se levantaría en un lugar muy poblado de la tierra, es decir, el mar, representando naciones, muchedumbres y lenguas, dice que la bestia, como característica, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y las personas dicen, bueno, eso me suena un poco raro, ¿verdad? Que tenga 7 cabezas y 10 cuernos, pero tampoco hay que sorprenderse mucho porque las 7 cabezas de esta bestia, la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis capítulo 17 igualmente, el versículo 9 habla de esta forma, dice esto para la gente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, verso 10, y son 7 reyes. Es decir, las 7 cabezas son 7 reyes o 7 montes. Eso es lo que son. Y los 10 cuernos, cuando hablamos de los cuernos en la Biblia, igualmente esto no viene en la presentación, pero es necesario que podamos aprender simbología bíblica antes de lograr definir alguna cosa, interpretar correctamente. En el capítulo 7, vamos a leer el versículo, vamos a ver, 24. Ahí nos va a decir que los cuernos simbolizan igualmente reinos o reyes que se levantan. Dice el verso 24, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto significa, mis amados hermanos y amigos, que esta bestia es un gran reino, es un gran reino, es una gran nación, es un gran poder que se levantó en una área de muchedumbre de gentes, y dice que por característica de este reino es que tiene 7 cabezas, es decir, tuvo 7 reyes
está situado en 7 montes, como dice Apocalipsis 17, y 10 cuernos, que son 10 reinos que pertenecen precisamente a esta gran bestia del mar, que surge en el mar. Y mencionan las escrituras que pues tiene en sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando habla de un nombre blasfemo, está hablando precisamente de algo que va en contra de Dios. Esta bestia realmente surge para atacar a Dios, surge para apuntar contra el reino de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos ver en este versículo 1 del capítulo 13. Vamos a seguir en la presentación a la siguiente, en Apocalipsis 13:2. Dice la palabra de Dios: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Note, por favor. Era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Bien, parece ser que no vamos a terminar el estudio hoy, ¿verdad? Porque hay mucho que estudiar. Vamos a estudiar mucho, definitivamente que sí. En el verso 2 vemos que Juan observa esta bestia y dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo. En realidad esa bestia tenía el cuerpo como de un leopardo. Y dice que los pies de esa bestia eran como de un oso. Si usted se imagina una bestia que parece un leopardo y que sus pies son como de oso. Pero dice que la boca era una boca de león. La boca de león. Esto todavía es más interesante. Dice que el dragón, todos sabemos quién es el dragón, y si alguno no sabe quién es el dragón, vamos a ver qué dice las escrituras. En Apocalipsis capítulo 12, eso tampoco viene en la presentación, pero Apocalipsis, el capítulo 12, nos dice quién es el dragón para poder saber quién está detrás de esta bestia. En Apocalipsis 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mis amados hermanos, amigos, todos los que nos escuchan, esta bestia, dice las escrituras, en la parte final del versículo 2, dice: y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Esto significa que el diablo precisamente le da el poder y su trono y gran autoridad a esta bestia que surge de la mar. Y la comparación de que nos dice la Biblia, dice que es semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, nos está identificando algo muy interesante, muy importante que analicemos. Y es que en el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, porque ahí vamos a encontrar, vamos a pasar a la siguiente presentación, vemos algo muy importante en el capítulo 7, versículo 3. Dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ok, esto es muy importante porque vimos en Apocalipsis que del mar se levanta una bestia. Una, no cuatro, una. Y vimos en Apocalipsis que esa bestia tiene similitudes, su cuerpo, su apariencia como de un leopardo, sus pies como de un oso, su boca como de león, pero dice que el dragón, el diablo, es el que le da el poder y el trono a esta bestia. Es decir, el que está detrás de esta bestia, controlando sus movimientos, es Satanás. ¿De acuerdo? Y ya vimos que una bestia en las escrituras representa un reino, un poder, una nación fuerte, poderosa. Y aquí en Daniel 7:3 está diciendo que del mar suben cuatro grandes bestias.
o 4 bestias grandes. Ya entendemos que el mar simboliza muchedumbres de gentes, naciones y pueblos y lenguas. Quiere decir que de alguna parte muy poblada de la tierra iban a surgir 4 grandes reinos en la tierra, 4 grandes reinos. Y podemos ver entonces en el versículo 4, en el capítulo 7, versículo 4, siguiendo la presentación, podemos ver cuando Daniel va a definir lo que él ve, vamos a ver en la visión, la primera bestia. Dice, la primera era como león. Noten qué interesante. Dice, la primera era como león, y dice más, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso ahíesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta profecía vamos a estudiarla más profundamente. Lo que sucede es que ahorita estamos haciendo como la introducción, el intro, para poder llegar a entender la profecía de Apocalipsis 13. Entonces vemos aquí que la primera bestia era como un león. Esto es muy importante. Dice era como, no era un león, sino era como un león. Y vemos que la palabra de Dios, volvemos y repetimos este punto, estos son reinos poderosos que se van a levantar en la tierra, se levantaron en la tierra, y vemos que el primer reino poderoso es como un león. Esto es muy importante porque vemos en Apocalipsis capítulo 13 que la bestia, una bestia que surge del mar, tiene boca de león. Y aquí vemos 4 bestias. La primera es como un león. Y en Apocalipsis vemos que una bestia tiene boca de león. ¿Qué simboliza esto? Sigamos. En la siguiente presentación, en el versículo 5, Daniel 7:5, dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Recordamos en Apocalipsis que decía que los pies de esa bestia eran como de oso. Aquí Daniel está viendo una sola bestia, más bien la segunda bestia, y dice que es semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Vemos que esta bestia, o este imperio, este reino, se levanta y es semejante a un oso. En el caso de la bestia del mar de Apocalipsis 13, sus pies eran de oso, como de un oso. Vamos armando el rompecabezas. La bestia de Apocalipsis 13 es una sola bestia, un solo imperio al final de la historia. Pero cuando Daniel está viendo estos 4 grandes bestias, era cuando estaban en pie los 4 imperios. En el caso de Juan, está viendo un solo imperio al final de la historia. ¿Me explico? Daniel ve el surgimiento de los 4 grandes imperios, y Juan ve al final solamente un imperio, pero un imperio que reúne las características de los 3 primeros imperios. Precisamente el león, el oso, y vamos a ver en sucesión, en el versículo 6, Daniel 7:6, que el leopardo también. Dice, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Vemos que el tercer reino, es semejante a un leopardo. ¿Han visto ustedes que el leopardo es rápido? Bueno, este imperio es bastante veloz en su poder, y podemos notar que la característica es de un leopardo, precisamente por eso. Pero ahorita no estamos estudiando las bestias de Daniel 7, solamente queremos dejar claro que la visión de Juan en Apocalipsis 13 es que Juan está viendo una sola bestia que tiene las características de las 3 primeras bestias del libro de Daniel 7. Ya lo vimos, la primera bestia, el primer gran imperio fue
fue león. La segunda bestia fue oso. Y la tercera bestia es como el leopardo. ¿De acuerdo? La cuarta bestia de Daniel 7, la palabra de Dios nos dice en el versículo 7, Daniel 7:7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Vemos ahí que esta cuarta bestia tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos son los mismos cuernos que ve Juan en el capítulo 13, precisamente cuando la bestia se levanta del mar y su apariencia es de 7 cabezas y 10 cuernos. Es la cuarta bestia de Daniel. Vimos también en Apocalipsis 13 que el dragón le da el poder a esta bestia. Esta bestia, mis amados hermanos, esta cuarta bestia, la última bestia, es el último imperio que habrá en la tierra, o hay en la tierra, como lo iremos viendo. Pero es esta cuarta bestia la que Juan ve en Apocalipsis 13:1, levantarse, 13:1 y 2, levantarse, y cuando se levanta, precisamente, su apariencia es como la primera bestia, el león, como la segunda bestia, el oso, como la tercera bestia, el leopardo. La apariencia de esta cuarta bestia, sin duda alguna, reúne las características de las tres primeras. Aquí podemos ver una imagen reflejada. Bien, esto lo vamos a estudiar más adelante, pero vamos a definir. La primera bestia, como vemos en la imagen, podemos poner la imagen de los animalitos. En Apocalipsis 7 podemos ver la primera bestia fue el león. Hermanos, el león, según las escrituras, y lo veremos pronto en el segundo estudio, el león representa Babilonia. Es el gran imperio surgido en la época de Daniel, precisamente en la época cuando él tiene estas visiones, Babilonia. De hecho, se ha encontrado en restos de este imperio y se ha encontrado que el león era parte de la característica. Ellos pintaban los leones por doquier y la profecía ya lo anunciaba. El segundo imperio, el oso, precisamente la palabra de Dios lo indica como el imperio medo-persa. El tercer imperio que se levantó en la tierra, Grecia, y el cuarto imperio que se levantó en la tierra es Roma. Precisamente Roma convirtió a Grecia en una provincia suya. Esto lo digo para que veamos qué poder tiene este imperio. Roma es un imperio poderoso. Pero bueno, este cuarto imperio, la Biblia dice que es espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba. Sí, este imperio, Roma, el último gran imperio, es un imperio tan poderoso que fue el último imperio que estuvo en la tierra y estará en la tierra hasta que Cristo venga. En los tiempos de Jesús, Roma era el imperio universal de la época. Roma, todos nos recordamos, en la figura de Herodes, persiguió a Jesús tan pronto como él iba a nacer. Sí, Jesús iba a nacer y ya el imperio romano, como ya vimos en Apocalipsis 13:1 y 2, manipulado por Satanás, o más bien Satanás le dio el poder y la autoridad a ese imperio. Tan pronto como nacería el Mesías, Roma, el imperio más poderoso de entre los 4 grandes imperios que se levantarán o se levantaron en la tierra, Roma iba a perseguir al Mesías. Y vemos que la palabra de Dios lo dice
lo dice en Mateo, y yo lo tengo, no está en la presentación, pero en Mateo podemos ver que Herodes, que es un emperador romano, representando a Roma, Herodes iba a buscar al niño para matarlo. En el capítulo 2 usted puede ver, en el versículo 13, dice matanza de los niños. Y en el versículo 13, precisamente dice, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Ustedes se recuerdan cuántos niños murieron en esa época? Porque el diablo quería matar a Jesús tan pronto como naciera. Ahora, estoy relatando una profecía que se encuentra en el libro de Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis, más bien Apocalipsis 12, perdón. Tampoco viene en la presentación, pero es necesario que entendamos el contexto de este gran imperio, el imperio romano. Apocalipsis capítulo 12. El capítulo 12, el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta profecía relata precisamente, identificando al nacimiento de Cristo, relata cómo el dragón que le dio el poder, el trono, a la bestia de Apocalipsis 13, verso 1 al 2, que surge del mar, que es la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, verso 7, esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, dice que el dragón, esperando que la mujer diera luz, iba a devorar al niño tan pronto como naciera. Precisamente fue Roma, precisamente fue el imperio que se dividiría más adelante en 10 reinos, como la profecía lo anunciaba, que iba a existir precisamente alrededor de 7 colinas, 7 reyes iban a estar en él, como dice la profecía bíblica, iban a perseguir a Jesucristo tan pronto como él naciera, para devorarlo, para destruirlo. Recordemos que Jesucristo, si Jesús moría sin terminar la misión, era un problema para nosotros. Jesús vino a entregar su vida, no a que lo mataran. ¿Cómo explico esto? Es decir, él dio su vida, él se ofreció, pero Satanás quería matarlo para que él no se ofreciera, para que él no se entregara. Él quería liquidarlo en su nacimiento, para que Jesucristo no tuviera una vida que pudiera ejemplificar para nosotros la vida de un cristiano. Entonces fue este imperio, Roma, el monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos, devorador, espantoso y terrible, como lo define Daniel, la cuarta bestia, que iba a devorar al niño tan pronto como naciera. Pero según Daniel, lo vemos en Daniel, el versículo 1 que vimos, 1 y 2, podemos ver que estas 4 bestias se levantan en el mar y son bestias que son reinos, 4 grandes reinos que iban a existir en la tierra y que al final quedaría uno, y ese último iba a heredar todas las cosas, todas las tradiciones, todo el poder, por decirlo así, de los 3 primeras bestias, del oso, del león y del leopardo. Así lo vio Juan en el capítulo 13.
Bueno, siguiendo con la figura, vamos a seguir en la presentación. Sigamos en la presentación. Podemos ver en las figuritas de la imagen, en Apocalipsis 13, vemos que al final la fusión queda así, es decir, una sola bestia que tiene las características de las tres primeras bestias. Al final, el último imperio es la fusión de los tres primeros existentes. En Apocalipsis 13, vamos ahora a Apocalipsis 13, versículo 6, hablando aún más de esta bestia, de esta cuarta bestia, de la bestia que iba a perseguir a los hijos de Dios, dice en el versículo 6, y abrió su boca en blasfemia. La cuarta bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta cuarta bestia dice que su ataque a quien apunta realmente es contra Dios. Es un sistema blasfemo, es un sistema que va en contra de Dios. Esta bestia, hermanos y hermanas, no existe como las tres primeras. Las tres primeras eran bestias que más que todo su ocupación era lo civil. Babilonia se ocupó de tener poder civil. Eran reinos que su principal característica era el poder civil. Pero esta cuarta bestia, vemos que el poder realmente que tiene lo utiliza para blasfemar contra Dios. Una bestia muy peculiar, muy diferente a las tres primeras. Y dice ahí entonces que iba a blasfemar contra Dios. Bueno, este sistema, hermanos, al ser un sistema perseguidor, desde el nacimiento de Cristo ya estaba persiguiendo a Jesús. Vemos que persiguió a los apóstoles, vemos que en la Edad Media iba a perseguir a los hijos de Dios, iba a martirizarlos. Entonces es un sistema blasfemo. Es un sistema que ha heredado todas las características blasfemas de los otros reinos. Adora a dioses falsos. Sin embargo, su ataque primordial es contra el Dios de Israel. Es contra el Dios, el verdadero Señor, Dios Todopoderoso. Dice que blasfema de su nombre. Toma el nombre de Dios y el nombre de Dios, pues, lo convierte en vano. Que quisiera dar algunas características, pero voy a tener que abstenerme ahorita de eso porque lo vamos a estudiar más profundamente más adelante en el segundo estudio que vamos a tener. Dice que ataca su tabernáculo. Es decir, esta bestia, su ataque es contra el santuario celestial. Al quererlo suplantar, al quererlo quitar el santuario celestial y querer colocar otro falso, entonces esta bestia está atacando el santuario celestial. Y los que moran en el cielo, recordemos que en el cielo moran los ángeles, está el Padre, está su Hijo amado, Jesucristo. Entonces, al crear una representación falsa de los ángeles aquí en la tierra, de seres celestiales, de un sistema del santuario, del tabernáculo de Dios falso, el ataque de esta bestia es contra el cielo mismo. Es la cuarta bestia, es Roma. En el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es muy triste, pero esta bestia atacó a los hijos de Dios, como ya vimos. El primero en ser atacado por esta bestia fue Jesucristo cuando nació. Precisamente Cristo dijo que como a él lo persiguieron, también sus hijos iban a ser perseguidos. Y así fue. En la Edad Media vemos que este imperio, Roma, hermanos, atacó a los hijos de Dios, los martirizó, los quemaron vivos a los hijos de Dios por ser cristianos, los entregaban a las plazas para ser devorados por los leones. Este imperio está señalado en las Escrituras y dice que hizo guerra contra los santos y los venció. Para eso es que existe Roma, para perseguir a los hijos de Dios.
para vencerlos, dice la profecía. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Roma se valió de su poder civil y más adelante también de su poder religioso, porque precisamente la profecía anunciaba que su poder iba en dirección contra Dios. Roma se valió de esto para también vender la fe. Recordemos que los reyes de la tierra, toda nación, pueblo, tribu y lengua, se sometieron al poder romano. Los reyes de la época consultaban al imperio como tal, al papado como tal, precisamente para recibir los favores del cielo, y así ellos otorgaban sus bienes, sus tierras, y este imperio cada vez se hacía más rico y más poderoso. ¿Sí? Este poder iba a dilatar, iba a tener su máximo nivel de poder, por decirlo así, de persecución, desde el año 538 hasta el año de 1798. De hecho, este reino de esta nación tan poderosa se levantaría dentro de un tiempo profético. No viene en la presentación, pero sin embargo podemos verlo aquí. Voy a tratar de enseñárselos. Vamos a ir a la siguiente presentación para ver si podemos verlo ahí. Ahí está. En Apocalipsis 3. Vamos a ir a Apocalipsis 13. Aquí tengo mi Biblia ya a leer Apocalipsis 13, versículo 11. Apocalipsis 13, versículo 11 dice, vamos a ver, dice, después vi, perdón, estoy equivocado, luego vemos eso. Quiero ver, vamos a ver, aquí, en Apocalipsis capítulo 12, perdón, en el versículo 6, es donde vamos a leer primero. 12:6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. El texto dice claramente, en el texto anterior que leímos, dice, vamos a verlo aquí, en el versículo, capítulo 13, versículo 7, que estábamos anteriormente, más atrás, un poquito más atrás, pero vamos a ver, Apocalipsis 13, 7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los santos es la iglesia, es el pueblo de Dios, y fue vencido por este sistema. Dice, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí vemos que la mujer, que es un símbolo de ese pueblo santo, que fue vencido, que fue perseguido por este imperio, en el versículo 6 dice, la mujer huyó. ¿Por qué la mujer huyó, hermano? Porque la iglesia, simbolizado por la mujer, que eso también es simbología bíblica, la mujer en la profecía simboliza la iglesia de Dios en la tierra. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí fuera sustentada por 1260 días. En las profecías bíblicas, los días representan años en profecía. De manera que estamos hablando de 1260 días, 1260 años. Pero hay un asunto importante en Apocalipsis 13, donde estábamos anteriormente, cuando habla precisamente del dragón. Dice el texto en el versículo, vamos a leer del 2 en adelante, 13:2, eso no está en la presentación, pero es necesario aclararlo. Dice en el 13:2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, ya sabemos de qué bestia estamos hablando ahí, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Luego dice el verso 3, vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto es muy importante, porque la mujer huyó durante un periodo de 1260 días o 1260 años. Fue perseguida por este imperio precisamente del año 538 al año 1798.
vemos que este imperio, en el capítulo 13, esta bestia, tiene la autoridad de actuar 42 meses. Usted multiplica 42 por 30 días que tiene un mes, y te da exactamente 1260 días, que es el equivalente a 1260 años. Esta bestia que surge del mar es precisamente el dragón de Apocalipsis 12, y esta bestia iba a perseguir a la mujer durante un periodo de 1260 años, y precisamente el año 538 es el año de supremacía papal, y iba a concluir en el año de 1798, cuando Napoleón envía a Berthier a apresar al Papa, el máximo líder de la Iglesia Católica, en este caso el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano tuvo dos facetas: la faceta de los Césares, de los emperadores, Herodes, el César, bueno, etcétera. Ustedes ya saben, esa faceta de Roma. Y tuvo la segunda faceta, que es precisamente cuando iba a ser el papado quien iba a ocupar el lugar ya de los Césares, de los emperadores. Bajo esta faceta es que la Iglesia de Cristo, el pueblo de los santos del Altísimo, iban a sufrir mucha persecución y muerte. Y todos lo sabemos, la Santa Inquisición es una clara señal de esa persecución. Por eso la profecía dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero la profecía lanza un tiempo específico, dice 42 meses o 1260 días, que es el mismo equivalente. 42 por 30 días, que tiene un mes, te da exactamente 1260 días, que es el equivalente en años del año 538 al año de 1798. Se cumplen exactamente 1260 años de persecución papal contra los santos del Altísimo, y los iba a vencer. Entonces, volviendo a la presentación, para tener una idea más clara, tenemos en la escritura que la mujer huye al desierto, pero dice a una tierra. Vamos a colocar la presentación para que los hermanos y amigos puedan ver. Ahí, podemos verlo ahí. En Apocalipsis 12:6 dice que la mujer huyó al desierto. El desierto es tierra, hermanos. Cuando hablamos de tierra, es decir, hablamos de un lugar donde la mujer, la iglesia, iba a ser sustentada. Ahí lo dice. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente, ¿por cuánto? Por 1260 días. Entonces, la mujer iba a ser sustentada en esa tierra, en el desierto, durante un periodo de 1260 días. Ahora bien, aquí donde nos vamos a introducir en otro tema, que tiene que ver con este precisamente, porque hay algo muy interesante. Sucede que estamos hablando de la cuarta bestia que surge del mar. Pero en la historia profética, al final de la historia, hay una bestia que surge de la tierra, de una forma muy extraña. Surge de la tierra. Está en el capítulo 13, versículo 11. Vamos a verlo ahí mismo en la imagen que teníamos. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Note, esta bestia no surge del mar, sino de la tierra. Y tiene características muy diferentes. Dice, subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El diablo, hermanos, el dragón representa al diablo, y el dragón tiene un imperio, que es el imperio de 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, el imperio romano, y al final de la historia la Biblia nos dice que aparece otro reino, otra bestia, pero esta ya no surge del mar, sino de la tierra, y esta que surge de la tierra, precisamente es la tierra que ayudó a la mujer. Es el desierto donde la mujer fue sustentada, y dice ahí las escrituras que esta bestia que surge de la tierra tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. La palabra de Dios identifica al cordero, y lo vamos a ver más en la siguiente presentación. Podemos pasar la presentación. En el capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente, hablando de esta bestia, dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila,
para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, que es el mismo equivalente al periodo de 1260 años. Entonces, vean, vamos a ver. La mujer fue sustentada en la tierra, en el desierto, durante un periodo de 1260 días. La bestia que vemos en Apocalipsis 13:1 es una bestia diferente a la bestia que ya venimos analizando, pero dice que esta bestia surge en la tierra. Y vemos claramente que la característica de esta bestia es que tiene dos cuernos, semejantes a los de un cordero. El cordero en la Biblia representa a Cristo, representa a Cristo. Cuando Juan vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta bestia representa al Señor Jesucristo. Es decir, estamos hablando de un reino, de una nación cristiana aparentemente, porque dice sus cuernos semejantes. La palabra semejante indica que se asemeja, es decir, se compara. No es que está diciendo que esta bestia es un cordero, sino que es una aparente... tiene apariencia, vamos a decirlo así, como de cordero. Entonces, estamos hablando de una nación que aparentemente es cristiana, sí, pero cuando ejecuta, cuando habla como el dragón. Y recordemos que el dragón es la cuarta bestia de Daniel 7:7, es la última bestia que ve Juan en la isla de Patmos, cuando ve la bestia que surge del mar, que tiene todas las características de los tres primeros reinos, pero esta es la última, y vemos que esta tiene siete cabezas y 10 cuernos, y que perseguiría a Jesús tan pronto como naciera. Precisamente es el Imperio Romano. Entonces, cuando esta bestia de la tierra que estamos viendo se levanta, tiene características de cristiana, pero cuando ejecuta con el poder del cuarto imperio. El cuarto imperio es Roma. El cuarto imperio es el papado. El cuarto imperio es precisamente la fusión de los tres primeros reinos con el último reino que iba a heredar todo el paganismo, todo el poder religioso, civil que tenían los tres primeros anteriores, y esta iba a ser precisamente el caldo de cultivo, por decirlo así, del último gran imperio que se levantaría en la tierra. Y esta bestia que surge de la tierra, ahora, siendo diferente a la bestia que surge del mar, la voz que va a tener es la voz del dragón, la voz de Roma. Es decir, va a ser la voluntad del imperio, del último imperio, es a saber, Roma papal. Dice en Apocalipsis 12, siguiendo la imagen, Apocalipsis 12, verso 14, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Ya dijimos, que tiempos y la mitad de un tiempo es el mismo equivalente a 1260 días. Estamos llegando a la conclusión. Este es un tema muy profundo, pero sin embargo vamos a seguir estudiándolo, vamos a seguir estudiando detalles de esta profecía. Hoy es la introducción para que tengamos una idea clara. Resumiendo, hay 4 grandes imperios señalados en las profecías bíblicas. El último gran imperio, el que queda, el último, es Roma. Ese gran imperio iba a tener las características de los 3 primeros reinos, es a saber, el oso, que representa a los medo-persas, el león, que representa a Babilonia, y el leopardo, que representa a Grecia. Esos 3 primeros reinos iban a estar, por así decirlo, iban a ser representados por el último gran imperio, que es Roma. Este imperio, Roma, es el imperio señalado en las profecías como el poder perseguidor desde el nacimiento de Cristo hasta la Edad Media y así sucesivamente. La palabra de Dios indica que este imperio iba a tener un tiempo específico de supremacía, del año 538, que fue la fecha de arranque, al año de 1798. Usted suma 1500, el año 538 más 1260 días,
da 1798. Entonces, estamos hablando de un tiempo específico en la profecía que este imperio iba a perseguir a los santos del Altísimo. Y por así decirlo, al final de la historia, este imperio va a resurgir. Recordemos que recibió una herida de muerte y esa herida fue sanada según la profecía bíblica. Podemos entonces llegar a la conclusión que este imperio no iba a estar solo al final como un imperio. Se levantaría otra bestia, pero ya no del mar, ya no de las tierras pobladas según la profecía, sino más bien de la tierra. Este otro imperio o este otro poder tiene características de cordero, pero cuando habla como dragón. Y el dragón representa al diablo, dándole el poder al cuarto imperio, es decir, Roma. Es decir, esta bestia que se levanta a la tierra iba a ser la voluntad de Roma. Va a ser la voluntad de Roma cuando hable, cuando ejecute. Hermanos y hermanas, estamos analizando qué es la marca de la bestia. Y usted va a aprender con nosotros que estamos en el último periodo, en la última etapa de las profecías bíblicas con respecto al cumplimiento de la marca de la bestia. Delante de nosotros hay un imperio que es Roma papal. Es el imperio que ha heredado de todos los grandes imperios que han habido en la tierra su paganismo, las tradiciones. Y el poder que ejecuta sobre las naciones es un gran poder. Paraliza el mundo, hermano. Pero hay otra bestia que es poderosa, que tiene apariencia de ser una nación cristiana, pero cuando habla, ejecuta el poder del imperio romano, del papado. Vamos a seguir estudiando en nuestro próximo estudio, valga la redundancia, hermanos y hermanas, sobre este imperio, más detallado. Hoy es la introducción para que puedan ir analizando. El Espíritu Santo les va a ir ayudando a entender cada detalle de esta profecía. Vamos a dejarlo hasta aquí porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? De una hora, pero quisiera orar con ustedes para que el Señor les guíe y pueda ayudarles a entender las profecías bíblicas. Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Dios, te rogamos que puedas ayudarnos a entender, a comprender las profecías bíblicas. Estamos en el último periodo del tiempo señalado en las Escrituras y estamos a punto, Señor, que vengas en las nubes de los cielos. Sabemos que en la tierra hay poderes que se están moviendo. Hay dos grandes poderes, uno religioso, el poder papal, la herencia de Roma, del gran imperio que existió, que una vez persiguió a Jesús y ha perseguido a los mártires en la Edad Media, y quien lo representa ahora es el papado. Y hay otra nación grande y poderosa, que aparentemente es cristiana, Señor, los Estados Unidos de Norteamérica. Estos dos poderes sabemos que se moverán al final de la historia y serán entes poderosos que perseguirán a los hijos de Dios. Harán que se imponga una marca sobre los hijos de Dios. Pero tú eres grande y poderoso, Señor. Te pedimos que nos guardes y nos libres y puedas guiar a tu pueblo donde quiera que esté en la ancha faz de la tierra. Gracias porque has estado con nosotros en este estudio. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que este pan que ha sido lanzado sobre las aguas no regrese vacío. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la cárcel. Para mayor información, 8899-2434.
DLM, todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.